buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, ¿elegiremos a los mismos con los mismos para el próximo Congreso? Es la pregunta que surge a partir de muchas propuestas que se están haciendo, sobre todo una que leí en una carta muy interesante escrita por Claudia López, la analista y no digamos analista, la política Claudia López, que le escribió una carta a los Verdes en donde hace una serie de planteamientos sobre las personas o lo importante que es que las personas que vayan a ese Congreso sean unas personas que realmente representen a ese país que hoy no está siendo representada porque los partidos tradicionales abandonaron, muchos de ellos, esa potestad que deben tener. Por eso hemos querido hacer una entrevista con Claudia López, que nos está en este momento atendiendo desde Chicago, ¿no es verdad? Claudia, ¿está por ahí? ¿Sí será que nos oye? Claudia, ¿sí nos oye o no? ¿Sí oye? No pudo entrar, ¿no? ¿Hay algún problema de comunicación con Claudia? Claudia, ¿nos estás escuchando desde Chicago? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, Claudia. Bueno, primero, muchas gracias por atender esta cita. Yo sé que allá son bastante más horas. Quería preguntarle por la inquietud que tenemos aquí al comienzo de este programa. ¿Vamos a elegir a los mismos con las mismas en el próximo Congreso, en el 2014, Claudia? Pues yo espero que no, esa siempre es la ilusión y por eso siempre trabajamos todos informando, sugiriendo, analizando y ofreciendo perspectivas y candidaturas distintas. Yo espero que no, francamente el Congreso de Colombia no aguanta el descrédito que tiene. El Congreso de Colombia tiene que hacer un esfuerzo por recuperar su función y su imagen institucional, y eso obviamente depende en buena medida de los candidatos que presenten los partidos. Los partidos todavía están a tiempo de elegir gente de buen perfil, de buena trayectoria, decente y conectada con la ciudadanía, digamos. En lo que no podemos seguir, María Jimena, es en que la ciudadanía va por un lado y la política y el Congreso van por otro. Tenemos que hacer un esfuerzo sensato por tratar de reunir de una manera más armónica esas dos instituciones, ciudadanía y Congreso, que son fundamentales para la política de Colombia y para el bienestar de los colombianos. Claudia, usted propuso también una cosa ya más puntual, que por ejemplo, que en el grupo de los Verdes o el Partido de los Verdes o de la Alianza Verde, que se llama hoy, personas como Enrique Peñalosa, Antanas Mockus, se presentaran no a la contienda presidencial, sino se presentaran al Congreso, como hizo también el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué respuesta ha tenido y qué alcance tiene esa propuesta realmente? Mira, esa propuesta tiene dos objetivos. Primero es que yo creo que nosotros no podemos seguir despreciando al Congreso y creyendo que el Congreso es irrelevante. El Congreso es muy relevante. El Congreso es el que se ha tirado literalmente en la justicia de Colombia, eligiendo magistrados de pacotilla, corruptos, venidos a menos. El Congreso se interpone entre las instituciones y la ciudadanía. El Congreso es el que en buena medida a través de los congresistas es que se maladministran las decisiones y las instituciones en Colombia. Así que nosotros no podemos seguir mandando al Congreso a lo peorcito que tenemos y eligiéndolo como si no importara o no votando como si no importara. El Congreso importa. En el Congreso se deciden o no se deciden las reformas que afectan directamente la calidad de vida de los colombianos. En el Congreso de Colombia se van a definir los detalles de la paz. Lo que hemos visto hasta ahora es una lista de reformas por hacer. Eso es lo único que han acordado realmente las FARC y el gobierno. Una lista de reformas por hacer. Y excepto que Colombia se vuelva una dictadura en la que el presidente por decreto decide todo, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pues va a ser en el Congreso de la República donde realmente se le va a dar contenido, norte y rumbo a esas reformas de la paz. De manera que el Congreso en general es importante y el próximo Congreso va a ser muy determinante para el futuro de la paz. Entonces mi llamado es aunque es muy sexy ser candidato a la presidencia, realmente hay que pararle bolas al Congreso, hay que poner gente seria y buena, y por eso yo le sugiero a la gente de la Alianza Verde y de otros sectores, digamos, que yo creo que pueden ser una alternativa entre el santismo y el uribismo, que actúen con un poco más de sensatez, que tengan visión colectiva de largo plazo, que todos no se metan pues como una carrera de caballos detrás de la presidencia porque sí, porque cada uno se cree mejor que Santos, pero no dicen mejor para qué ni por qué,
y que se distribuyan los liderazgos y las alternativas también para poner gente seria y buena al Congreso de la República. Pero Claudia, ¿eso no significaría que estaría la Alianza Verde apoyando directamente, que es de oposición, un partido que además se ha declarado en oposición, apoyando a un candidato como Juan Manuel Santos? Pues, María Jimena, yo te doy mi opinión personal. Yo creo que nada va a pasar. Lo importante en el año entrante, lo único importante que se ve en el panorama político colombiano, María Jimena, no es si el presidente va a ser Santos o Peñalosa o Navarro o Zuluaga. Lo único realmente importante que puede pasar, histórico, trascendental, relevante para la calidad de vida de los colombianos, es si va a haber o no un acuerdo que ponga fin a la guerra o no. A mí me parece, Claudia López, cree que no hay ninguna otra prioridad superior a esa, a poner fin a 60 años de guerra inútil. A mí no me gusta Juan Manuel Santos, me parece que es un presidente mediocre y desconectado de la ciudadanía. Pero si necesita más tiempo para concretar un acuerdo de fin de la guerra, me parece que el costo de tener 4 años más un presidente mediocre es poco para el beneficio de acabar 60 años de guerra. Esa es mi prioridad. Y yo creo que en función de esa prioridad hay que actuar. Yo no digo que la Alianza Verde no tenga candidatos presidenciales, me parece muy bien que los tenga y que los compite, que los elija bien. Me parece mejor si además también tiene buenos candidatos al Congreso. Y en todo caso me parece que la Alianza Verde y todos los partidos, excepto el uribismo que está en el plan, digamos, de sabotear la paz y seguir en la guerra, esa es su única agenda, tienen que tener la sensatez de que la paz antes que la presidencia. Pues aquí por coronar la presidencia no nos vamos a llevar por los cachos la paz de los colombianos. Claudia, una última pregunta. ¿Usted en este momento le tocó salir del país, o le ha tocado salir del país, no en este momento, sino en otras oportunidades también por problemas de amenazas y de seguridad? Y en este momento está por fuera. Acabamos de saber de un posible plan que hubiera abortado la policía, según lo comentó, lo anunció el ministro de Defensa, contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted qué opina de esto? Perpetrado además, presuntamente, por la Teófilo Forero, Forero de las FARC. Pues eso es muy grave y eso hay que rechazarlo. Nosotros no podemos seguir bajo el dominio de los violentos y de los que quieren sabotear la paz y de los que quieren sabotear y seguir en guerra y seguir matándonos. Eso es absurdo y nosotros no podemos hacerle juego a eso. Lo primero es que los señores que están negociando en nombre de las FARC en La Habana tienen que aclarar esto. Está bien que no haya un cese al fuego. Está bien, digamos, que la confrontación armada entre las Fuerzas Armadas y las FARC siga, digamos, esas son las reglas de juego con las que hemos aceptado hacer esta negociación. Pero una cosa es eso y otra cosa es andar haciendo atentados contra el presidente Uribe o contra ningún otro colombiano, digamos, civil, inerme, que no es realmente, digamos, un miembro de la fuerza pública que tiene la capacidad de responder. Eso es completamente inaceptable. Así que yo creo que hay que pedirle a las FARC que aclaren y que respondan por ese tipo de eventos, que eso es inadmisible. Una cosa es que continúe la confrontación con la fuerza pública y otra cosa es que se ataque a civiles inermes. Eso es inaceptable. En ningún caso, ni contra el presidente Uribe ni contra nadie. Y por eso justamente es que tenemos que lograr concretar un acuerdo que ponga fin al uso de la violencia con fines políticos en Colombia. Bueno, Claudia, le agradezco este momento y espero verla en la lista de la Alianza Verde, ¿no? No se ría, esa risa me sorprende, me afana esa risa. Tranquila en Colombia. La última vez que estuve en este programa hablamos del señor Kiko Gómez, a la semana siguiente lo cogieron preso, por fortuna. Sí. Pero es una mafia demasiado peligrosa y yo no me voy a hacer matar estúpidamente, pero lo que sí voy a hacer es todo, absolutamente todo lo que esté a mi alcance para que actuemos con sensatez, para que tengamos una acción política colectiva a largo plazo y para que defendamos la paz de los colombianos por encima o más allá de la presidencia. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por haberse trasnochado aquí con nosotros y espero verla aquí de carne y hueso aquí en el programa cuando vuelva. Gracias. Hasta luego, pues. Bueno, tenemos unos 2 o 3 minutos antes de la primera tanda. Podemos... salud. Vamos a seguir eligiendo los mismos con las mismas a partir de lo que ha planteado Claudia, lo que usted piensa. Pero por supuesto que vamos a seguir eligiendo lo mismo. No hay ningún cambio, no va a pasar lo que dice Claudia. A ver, ¿cómo por qué? Es que no veo nada en el panorama que vaya a cambiar, como por qué. Si es que además empiezan la casa por el tejado. Primero tienes que tener unos partidos que respondan a una ideología. Yo voté verde las 2 veces.
Y ahora resulta que me van con uno, con otro, no tengo ni idea qué es lo que estoy votando. Yo no vuelvo a votar nada, yo propongo el voto más seguro, que no engañas, el voto en blanco. De ahí para afuera, tú no tienes ni idea qué es lo que estás votando. Entonces, a mí háblame de un polo democrático, que si uno vota polo democrático sabe que es izquierda. Los conservadores ni siquiera sabes lo que estás votando. Los liberales vas desde Piedad Córdoba hasta la derecha, como pueda ser un Vargas Lleras o un Santos, que es derecha pura y dura. Entonces tú dices, ¿pero para qué? Primero tendrás que tener una ideología, saber a qué vas a votar. Pero yo voy a dar un voto ¿para qué? Si yo no sé lo que voy a votar. Yo no sé lo que voy a votar. Yo sé que si voto por el señor Lozano, ya sé que al menos es una persona del Partido Comunista. Pero de ahí en adelante no tengo ni idea. No tengo ni idea, el partido de la no es serio. ¿Y los verdes qué? Pero que yo que voy a votar por los verdes otra vez en mi vida. Resulta que los verdes se vota por los verdes porque uno no quería a Uribe. Y al día siguiente se van con Santos. Sí, hombre, por Dios, que tomen el pelo a su madre. Voto en blanco es lo único que no te engaña, el voto en blanco, no engaña. Este congreso va a ser exactamente... Usted ha llegado a esa va a ser exactamente esa reflexión, que es un poco dramática también. Pero no solamente eso, es que te lo diga aquí el caballero de la costa. ¿Cuánta plata está costando una curul? ¿Cuánta? Que lo diga el ¿4.000, 5.000? A ver, ¿cuánto está costando una curul? No en la costa, en muchos sitios. En muchos sitios. En Huila, muchas partes. No, acá los ediles de Bogotá están costando... Cuando tú los ediles te cuesta 4 y 5.000 una curul y te la estás peleando... Tengo cifras más altas por edil de Bogotá. Pues por eso. Entonces, que es muy grave. ¿Qué va a cambiar? No va a cambiar nada, porque obviamente que en el Congreso y en el Senado hoy día hay gente decente. Obviamente que la hay. Pero les arrasa la otra masa. Bueno, después de esta pausa, seguimos aquí en Semana en Vivo. No se vayan, el debate apenas comienza. Ay, qué pena, perdonad. No. Regresamos con Semana en Vivo. De nuevo aquí en Semana en Vivo estamos hablando sobre si van a ser elegidos los mismos con las mismas en el Congreso, próximo Congreso en el 2014 que se va a elegir. Los que quieran participar en el debate a través del Twitter, pueden hacerlo a través del Twitter de @semana, y si no, pueden hacerlo a través del hashtag @debatesemana. Perdón, el Twitter me equivoqué, pero aquí está poniéndose el nombre del es Semana en Vivo, @Semana en Vivo, me lo están poniendo aquí. Bueno, estábamos en el debate que pasemos al Partido Conservador. ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿Vamos a ir con los mismos? Ustedes iban con los mismos. Con perdón por le digo, si Gerlain es el que... Yo le hago dos reflexiones. ¿Y Omar Yepes? Yo le hago dos reflexiones. La individual desde mi espacio, por supuesto, político y desde mi ejercicio en el Congreso, y la del partido. Y hablo de hacer dos reflexiones porque yo desde hace bastante tiempo he venido incluso teniendo una posición muy crítica frente a lo que sucede en mi partido. Cuando soñamos en algún momento que era posible una especie de reingeniería y nos vendieron la historia de una especie... a Omar Yepes. No, peor aún, utilizaron la historia de la reingeniería para reelegirse los directorios y poder ampliarse los periodos y continuar los mismos, y eso fue casi un golpe medio ahí de Estado que se hizo. Yo me opuse gravemente. El partido tiene que entender que si no, y no el Partido Conservador, todos los partidos, en eso estoy de acuerdo con Salud, empezamos a ser consecuentes con lo que la gente está pensando, con las necesidades ciudadanas, con la juventud, con los problemas urbanos, con la crisis del campo, y empezamos a brindar, por supuesto, posiciones políticas claras frente a eso. Si no hacemos esas reflexiones internas, aquí vamos a seguir desdibujados, y por eso se le abren todos los caminos a los personalismos en la política. Es decir, la gente ya no se identifica con partidos, sino con figuras que surgen, que aparecen, algunas desaparecen, y eso es muy nocivo. Yo desde el punto de vista individual y personal sí creo que por lo menos en mi calidad de joven tenemos que seguir pensando que sí es posible y que hay que tratar de ocupar los espacios
y que hay que llegar a esos espacios para producir resultados, ¿Pero qué efectos? para hacer debates. Bueno, Pero no se ve en la lista que están proponiendo. estoy de acuerdo y estoy muy preocupado y no veo uno en el partido. Uno incluso hasta en los otros partidos escucha nombres y gente que va a llegar, pero en el nuestro yo no, es decir, no lo veo. Y Son muy conservadores. somos demasiado conservadores hasta para eso. No, es una gran preocupación, yo la comparto y creo que si el partido no hace unas reflexiones profundas alrededor de tener una lista que genere una identidad con las regiones, con la gente buena, con el campo, con la juventud, las dificultades van a ser enormes en cuanto a los resultados electorales como tal. Carlos, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes, como Marcha Patriótica, ¿qué van a hacer? ¿Por dónde van a irse? ¿Y cuál es la perspectiva política sobre esta discusión que estamos planteando? Bueno, primero una reflexión, María Jimena, sobre lo que decía Claudia. A mí me parece que de todas maneras es posible pensar que no tengamos que estar abocados a una situación de que van a estar los mismos, si realmente actuamos en consecuencia. Tenemos un problema, una dificultad que es la que hay que atacar. ¿Cuál es? Que es el régimen, es el sistema que tenemos. Es que la democracia que se inventaron es para eso, es para que todo funcione alrededor del clientelismo, del ventajismo, de la corrupción, del gobiernismo, las dádivas que se ofrecen desde allá, y el resultado es el que hay hoy en el Congreso, un Congreso del 92% gobernista. Entonces, hay es que empezar por ahí. Yo creo que el planteamiento hoy de la izquierda, de la centroizquierda, de los sectores democráticos, es de tratar de ruptura con esa expresión de una democracia que en el fondo no existe. Eso no es democracia. Eso hay que atacarlo. El presidente Santos, que habla tanto de la llave de la paz, en la mano de la llave de la paz, hubiera podido tomar la iniciativa en ese sentido, para una apertura democrática con La Habana o sin La Habana. Sí. Pero acabamos de estar celebrando, por ejemplo, el éxito del tema de la participación política y todavía no tenemos claridad de qué fue lo que ocurrió y además qué efecto va a tener eso en lo real de ahora, o si hay que esperar a que haya el proceso de paz, que ojalá lo haya, o que no lo haya, porque muchos de esos acuerdos, por ejemplo, no se discuten con los partidos, con la sociedad, con todos ahora, para abrir la democracia. Es que aquí las medidas que se están adoptando es para mayor estrechez. Mire la reforma electoral, que solo beneficia a los partidos grandes, a los partidos que son grandes porque hacen parte de ese poder y de. Pero ustedes qué van a hacer, Nosotros estamos en eso, estamos organizando la idea de un frente amplio, democrático, por la paz y que permita abrir unos caminos de la democracia para tener ¿van a hacer presencia. listas? Claro, vamos a tener listas. ¿Va a ser listas? ¿Y usted va a ir en ellas? Yo voy a ir en ellas, vamos a tener listas. ¿A través de la UP? No sabemos todavía cómo, estamos en eso, puede ser en una coalición. Cuando te decía aquí antes que podíamos aquí acordarla con Antonio Sanguino, ¿sí? Eso no se puede descartar. ¿De Pero verdad? no solo esa, está la Unión Patriótica. Es una chiva. Hay de todo, en esto estamos trabajando, estamos Sanguino construyendo. se ríe. Porque mire, el desafío hoy de la izquierda, María Jimena, es la unidad. Si no nos unimos, nos arrollan. Así de sencillo, porque para eso está ese sistema, para arrollar a las minorías. Aquí no existe un estatuto de la oposición. No sabemos si fue propuesto ya en La Habana o bueno, qué, es un pero estatuto no existe un estatuto de la oposición. Que se debió haber hecho hace garantía. 25 años. Claro, con la Constitución Con del la 91. Constitución del 91, Y sí. siempre desde el gobierno de turno se negaron a aceptar el estatuto de la oposición, porque para esos gobiernos es mejor gobernar sin estatuto de la oposición, sin garantías, con clientelismo, con corrupción, con inmoralidad. Ahora sí, Sanguino, yo le pregunto de una, ¿va a hacer o no la alianza aquí con Bueno, Marcha Patriótica? pues es la primera vez que nos oficializan una solicitud y por supuesto que tenemos que discutirla, tenemos que discutirla, pero ya habíamos hablado de eso con Antonio y con otros, Antonio. bueno. No se ponga pero digamos, es un asunto que por supuesto hace parte de la discusión que tenemos que dar en la dirección del partido, en el proceso de confección de las listas. Y bueno, hace parte del debate político, por supuesto. Seguramente vamos a encontrar puntos de coincidencia, digamos, en el sentido de
respaldar un proceso de paz y de luchar por superar, digamos, el uso de la violencia con fines políticos en el país. Pero yo quiero hacer el siguiente comentario, es que Claudia tiene razón en el sentido de que necesitamos renovar el Congreso, ¿no? Entre otras cosas, para hacer una reforma política que modifique el sistema electoral colombiano y la manera como se comportan y cómo se estructuran las fuerzas políticas en el país y cómo compiten. Porque lo que ha dicho, digamos, en un tono muy apocalíptico, Salud, pero tiene razón. Es cierto, claro, aquí hay una, entre otras cosas, ese diagnóstico que hace Salud es lo que explica en buena parte los fenómenos de violencia política que hemos vivido hace más de 50, 60 años en el país. Las violencias de las guerrillas de los 60 nacieron de un pacto político excluyente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y de ahí para adelante, aquí se ha perseguido al opositor político, se ha eliminado una fuerza política de oposición como la Unión Patriótica, aquí se mataron 3 candidatos presidenciales en una sola elección, ¿no? Aquí ha pasado de todo. Entonces, y además hay todo lo que ya sabemos, clientelismo, campañas que cuestan 5.000 millones de pesos para obtener una curul en el Congreso, etcétera, etcétera. Necesitamos una reforma política, pero estamos atrapados en un círculo vicioso. ¿Quién hace esa reforma política? Pues el Congreso. Y entonces, para que un Congreso pueda hacer esa reforma política, pues necesita ser renovado. Ahora, hay gente que está hoy en el Congreso que merece estar en el Congreso que elegimos el 9 de marzo. En todos los partidos. En el Polo Democrático, una persona como Iván Cepeda o como el senador Jorge Robledo, por ejemplo, yo creo que son voces autorizadas desde la izquierda. En el Partido Liberal, el representante Rivera. Muy bueno, sí, estoy de acuerdo. En la bancada verde, sí, hay un núcleo de parlamentarios que hacen bien la tarea y que se preocupan, digamos, por los problemas del país de manera sensata. Tenemos que buscar en los partidos, y es una responsabilidad de los partidos, hombres y mujeres que, como lo dice Claudia, puedan elevar la calidad del debate político y del debate público en el Congreso de la República, sin que eso signifique que las fuerzas políticas que creemos que es posible construir una oferta presidencial distinta al santismo y distinta al uribismo, lo hagamos con absoluta responsabilidad y con sentido de nación. Pero ya no solamente es que yo creo que el debate es equivocado. Tú no tienes que escoger a gente estupenda, porque tú puedes ser estupendo, pero yo tengo ni idea a lo que vas a defender mañana. Yo tengo ni idea tú de qué te vas a ir. Por lo que dices que no hay partido. ¿Qué tal que gane Peñalosa? No me fastidies que tú de izquierdas vas a tener de candidato presidencial a Peñalosa. ¿De qué vas a hablar? Vamos a ver. Yo te voto a ti y ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué moto me estás vendiendo? No fastidies. Me vas a estar vendiendo la moto de Peñalosa, que es derecha como yo, aunque se las da de no, o tú que eres de izquierdas, hombre, por Dios. No, lo que dice, yo creo que ella tiene un punto, Salud tiene un punto en el cual estoy totalmente de acuerdo y que tiene que ver con la madurez de una democracia, y es la naturaleza de los partidos, la constitución de los partidos. Debe haber una constitución democrática para evitar, entre otras, lo que pasó en el uribismo, en donde se cambian las reglas del juego como quiere el caudillo y termina eligiéndose el candidato que quiere el caudillo. Entonces, la gran pregunta es, ¿a ustedes no les va a pasar lo mismo? O sea, no hay esa... O sea, ¿cuál es el norte del partido? O sea, ¿cuál es la consistencia ideológica, la democratización de ese partido? Pero yo le quiero replicar a Salud de la siguiente manera. Nosotros estamos en presencia de una polarización en el país, que no solo es una polarización entre santismo y uribismo, sino que es una polarización que está cargada de una guerra entre izquierda y derecha, entre izquierda y derecha. Yo me pregunto, ¿la adscripción izquierda-derecha en la contienda política electoral que se avecina tiene sentido? ¿Es pertinente? ¿O necesitamos fuerzas políticas que alrededor de mínimos programáticos ofrezcan una salida despolarizante para la sociedad colombiana? Eso es lo que nosotros queremos construir desde el Partido Verde. Y nosotros queremos salirnos de esa polarización y ofrecer una alternativa que se coloque por encima de ella. Pero yo quisiera interpretar un poco lo que... Te voy a dar la palabra después de esta pausa. Llega la Costa. No se vayan, aquí estamos en Semana en Vivo y después sigue Carlos Lozano. Aquí el debate sigue caliente.
Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos discutiendo cómo se puede cambiar ese Congreso para hacer un Congreso mucho más proclive al país, ¿no? Y no a los intereses mezquinos. ¿Usted tenía la palabra? Sí, yo quisiera interpretar un poco lo que planteó Salud y que Antonio respondía. Yo comparto en gran medida que aquí hay unos problemas de coherencia política. Es decir, hoy la gente que nos ve desde afuera y se pregunta qué son los verdes, qué son los conservadores, qué son los liberales, qué es la U, yo creo que le cuesta muchísimo trabajo como que ponernos en un segmento ideológico y de planteamientos. De todos los partidos, es decir, cuando yo veo que en mi partido, María Jimena, por ejemplo, hoy, y lo hablo en el caso de mi departamento, la extorsión y el boleteo aumenta de manera significativa, y yo no veo un partido conservador que debería tener una clara o un claro discurso frente a la defensa de la seguridad, de lo que deberíamos estar haciendo, y uno no encuentra ninguna resonancia, y cuando uno ve la confusión que todos nos dimos cuando el Partido Verde ahora quien manda es Petro, y ya no es Peñalosa. Yo también creo que... ¿Quién te dijo que manda Petro? Bueno, es lo que uno... Por eso, todo esto está confundido. No, pues no, pero no deberías estar confundido porque uno no puede acudir pues a las mentiras o a las percepciones irresponsables para alimentar un debate político. Porque eso no es cierto, porque eso no es cierto. Eso es lo que pareciera. Eso no es cierto, o sea, yo no soy un monigote de Petro. Pero cuando uno ve que el partido que se enfrentó a Petro... yo tengo unas opiniones. No, sí, nosotros en la alcaldía de Bogotá, construimos un acuerdo político, ¿no? Alrededor de unas ideas. Que no se ascriban en el par izquierda-derecha clásica. Pero venga, Antonio. Es otra cosa. Entre otras cosas, perdóname, porque es que el Partido Verde, cuando surgió con la confluencia de Peñalosa, Lucho y Mocus, nunca se definió como un partido de izquierdas. No, claro que no. O sea, fue un partido que se construyó alrededor de unas ideas fuerzas. La transparencia, el no todo vale, la defensa de la vida, un compromiso con el tema ambiental. Eso es lo que es el partido. Sí, no. Eso sí es lo que el partido... No, lo digo, digamos, en términos de los elementos programáticos y de los principios que nos permitieron forjarnos como fuerza política. Permítame desarrollar el punto que planteaba. Entonces eso por supuesto que hemos cometido equivocaciones, claro que es inocultable, ¿no? Pero lo que hoy estamos haciendo nosotros es un poco la búsqueda de lo que originariamente fue el acuerdo fundacional del Partido Verde. Pero eso no quiere decir que Petro nos mande. Deja de recostar. Mire, la búsqueda de ustedes buscar unos canales para obviamente acceder al poder, es decir, eso es muy respetable y es lo que todos los partidos deberían buscar para llevar a sus ideas al gobierno. Es lo que mi partido debería buscar. Eso incluso me da envidia de parte de ustedes, pero yo sí creo que los electores, los colombianos, están bien confundidos acerca de lo que estamos haciendo todos los políticos, incluidos ustedes. Es que uno, si ve que hay un Partido Verde que generó toda una expectativa y esperanza ciudadana en la campaña presidencial, que luego lanza una candidatura a la alcaldía de Bogotá y que luego ve que entonces los que se enfrentaron hoy todos confluyen en la misma bolsa, uno queda bien confundido. Cuando uno ve que un partido conservador pues renunció a la intención de llegar al poder, uno dice, pues, ¿qué pasó con el partido al que uno pertenece? Cuando uno ve a uno votando por gente que ideológicamente no tiene ninguna consonancia con lo que los idearios de los partidos representan, uno dice, ¿qué está pasando con la política colombiana? Yo sí creo y comparto en esa gran medida... Usted dice por los votos del procurador, por supuesto, del Partido Liberal y del Partido... incluso le digo algo, María Jimena, en la unidad nacional... Yo fui de los que, por ejemplo, no votó la reforma a la justicia, les quiero contar eso. Pero cuando yo veo que en la Unidad Nacional todo el mundo empieza a votar lo mismo como borregos y a veces no hay los debidos debates y no se tiene ahí, digamos, que las diferenciaciones ideológicas, yo sí también me hago el análisis de algo está pasando con los partidos y con la democracia en Colombia, por supuesto. Carlos. Mira, yo sí creo que este es un problema ideológico, es un problema de cohesión ideológica de los partidos y de fundamentos ideológicos, de principios, si se quiere decir así, porque eso de manejar unas ideas ahí, eso no le da esencia a un partido, Antonio, eso no le da esencia a un partido. Yo creo que si es así,
podría ser muy difícil que pudiéramos llegar a un acuerdo. ¿Ya no van a entrar? Como peor aún si el candidato fuera Peñalosa. Tiene que haber unos fundamentos ideológicos. Es que esa es la razón de ser de un partido. Desgraciadamente en Colombia no, porque nos acostumbraron los partidos tradicionales a que están vacíos de ideología. Para ellos el poder es para el lucro, para el clientelismo, para el ventajismo, y por eso no importan los programas, ¿no? Siempre se dice, no, primero gobernemos y después vemos de ahí qué sale. No, primero hay que tener un programa, hay que tener un fundamento ideológico, y ese es el desafío que hoy tiene la izquierda, si realmente quiere ser alternativa. La diada izquierda-derecha, como diría Bobbio, todavía es vigente. Eso puede haber centro-izquierda, puede haber centro-derecha, lo que sea, pero de todas maneras hay unos fundamentos que diferencian a quien tiene un pensamiento de derecha y a quien tiene un pensamiento de izquierda, y eso lo da un programa social, un programa de inclusión, un programa de ampliación de la democracia, un programa de lo ambiental, que tú lo reivindicas muy bien para el Partido Verde, otros elementos nuevos que no hay, conozco, y otros conflictos que hay en el país. Y por supuesto, el tema de la paz. La izquierda no puede estar al lado de la guerra, en eso no puede haber vacilaciones, que es lo que le reclamamos a algunos sectores del polo democrático, que vacilan frente al tema de la paz. Y eso no lo puede hacer alguien de izquierda en un país con 60 años de violencia, de una guerra degradada y de un conflicto que ha dejado un desastre en este país. Si me permites... ripostar. No quiero hacer el siguiente comentario, digamos. Habla. Claro, nos estamos metiendo en un terreno de discusión, digamos, bastante, un poco académico, ¿no? No. El concepto de ideología, claro, no lo estoy diciendo para despreciarlo, pero por ejemplo, el concepto de ideología. El concepto clásico de ideología es la asociación de unas ideas a unos intereses de una clase social, ¿no? Ese es el concepto clásico de ideología, ¿no? Pero no de los partidos, no de los partidos. Y los partidos representan claro, los partidos de izquierda representaban a la clase obrera, claro, y representaban la ideología de la clase obrera. Sí, pero también había partidos los partidos, claro, entonces, si son partidos policlasistas, son partidos plurideológicos. O sea, son partidos, claro, claro, pero además le quiero decir, el binomio izquierda-derecha es claro que tiene vigencia, pero es insuficiente. Le voy a decir una cosa, pongámoslo en el terreno colombiano, pongámoslo en el terreno de Colombia. Los verdes pero ¿cuál izquierda? ¿Los hermanos Moreno? Pero venga, le voy a decir lo siguiente, pongámoslo en el terreno colombiano, La lucha por la paz no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Pero, ni tampoco es patrimonio exclusivo de la derecha. Sí tiene que mire, le quiero decir lo siguiente. El paso de la guerra a la paz requiere coaliciones de partidos y de actores de la sociedad que permitan el tránsito al posconflicto. Las causas ambientales no son patrimonio exclusivo de una ideología o de una clase. Y entonces, cuando usted va a construir fuerzas políticas, allí se le rompen los esquemas ideológicos. Antonio, se le rompen los esquemas ideológicos y la discusión se le pone en otro plano. La izquierda puede hacer alianzas y coaliciones en un frente amplio por la paz, eso es totalmente lícito, eso es viable. Pero alguien que sea de izquierda no puede estar en contra de la paz. Eso es otro problema. Es que la paz no está en contra de nadie. No estoy diciendo que... No, aquí hay enemigos de la paz. Claro que sí. Claro que sí. Salud. Sí, la FARC. Entre otras... Enemigos de la paz son la FARC y el ELN, que son los que están todo el día echando bala. Lanzando la especie esta para sabotear el proceso del atentado contra Uribe, por ejemplo. Esos son enemigos de la paz. Eso es Santos, el que lo ha hecho hoy. Eso lo dijo el ministro Pinzón. Es representante del gobierno. Pero ahí está. Es un gobierno que no tiene un solo libreto frente al tema de la paz y es una de las debilidades del gobierno. Bueno, pero una de las cosas que tú tienes que tener claro es el énfasis. Por ejemplo, si yo voto verde, yo en su época voté verde porque creo que la corrupción es el cáncer principal que tiene este país. La corrupción, brutal. Entonces, es un problema que está más allá del binomio izquierda-derecha. Pero, yo en ese momento voté un partido que podía ser de centro.
como tú dices, que iba desde la centro derecha, centro izquierda y por eso. Medio Pero ambiguo. bueno, digamos que ambiguo, claro que sí. ¿Cómo que ambiguo no? O sea, los hechos lo demostraron. ¿un ambiguo? Pero ambiguo. Claro. Yo que fui una idiota. Yo prefiero y me creía el cuento. Yo prefiero la ambigüedad del Partido Verde a la consistencia ideológica de, ¿qué voy a decir?, del ELN o de las FARC. Pero es Sí. que eso no compares. Es que no eso no se compares. compare. Estamos hablando de No, otro- para eso- Iba a decir de No Carlos compares. Lozano, pero se fregaba la alianza. Eso era lo que iba a decir. Yo estoy totalmente seguro que iba a decir. con un partido. Por muy desastroso que sea el partido, pelea sin armas. Por muy desastroso que sea. No, pero es que esa comparación Ese no. partido, el verde, porque hay otros que se han peleado con armas. Pero, digamos, Pero volvamos al tema. Yo lo que planteó Claudia López es: renuncien a la posibilidad de llegar a la presidencia de la República y váyanse al Congreso para renovar el Congreso. Y porque Santos es quien tiene que salir reelegido para que termine la paz. Eso dijo Claudia. ¿Por qué tiene que yo ser me pregunto, reelegido que Santos? yo me pregunto ¿Por qué? algo. Yo me pregunto algo. Yo también pienso lo mismo. Es decir, yo creo que la paz no es exclusiva de una persona en particular, pero me pues pregunto algo. menuda, pues estaremos fregados. Que escuchando Estaremos a fregados. Carlos, allí me saltan todas las dudas. Esa posibilidad que ustedes plantearon, o que se ha planteado en el seno del partido político de ustedes, de Peñalosa y Navarro. Yo siempre me pregunté desde afuera y decía, si Peñalosa y Navarro superaran los egos, los personalismos, los intereses particulares y le dijeran al país que son capaces de presentar el nombre de ellos en esa famosa consulta, y que el que no gane esa consulta está dispuesto a hacer la fórmula del otro, como una fórmula que se complementa. Yo creería que eso puede ser el punto de partida o el capital inicial de una segunda ola verde como la que se vivió. Y la encuesta reciente lo dice. Miren, el espacio de voto en blanco, donde están los votantes como Salud, es enorme en la última encuesta. Espero que sea mayor. Ojalá sea mayor. Pero Salud, ese es el mayor nicho a una segunda posibilidad de ola verde, de una cosa ciudadana que castiga a los partidos políticos y que quiera, pero vemos que los personalismos y las divisiones no van a dejar. Vamos a hacer una pausa con un descubrimiento. Hemos descubierto que Salud no es de derecha, es anarquista. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo después de esta pausa. Bueno, no, esto aquí está muy importante, aquí la discusión Está buena la vaina, está bueno. No hemos aclarado nada, pero el tema... ¿Me estás hablando? No hemos aclarado nada porque entre más entramos en el tema, más confundidos estamos. Así estarán los colombianos. Estaba hablando David, creo que tenías tú la palabra. Sí, no, yo lo que creo es... El viejo David. ¿El viejo David? No, yo aquí le lancé a los verdes, Antonio, que creía que yo lo estaba atacando ahorita, le lancé hasta piropos a los verdes. Les dije que tenían una oportunidad inmensa. ¿Y por qué no te fuiste con los verdes entonces? Porque es que mi partido, Salud, yo ando diciéndole a mi partido que cómo vamos a renunciar a la posibilidad de pensar en que el partido tenga candidatura presidencial. ¿Cómo por qué? Bueno, esa es la pregunta que yo les iba a hacer. ¿Cómo por qué? Pero bueno, exacto. ¿Va a ser Marta Lucía Ramírez entonces? ¿Vas a votar por Marta Lucía Ramírez? Yo lo que creo es lo siguiente. El partido tiene convención. No va a votar por Marta Lucía Ramírez. El partido tiene convención. Le digo la verdad, es que yo creo que el partido tiene que abrir un abanico de posibles candidatos para definir una candidatura que sea posible, que tenga... Pero si ya sabéis entregado a Zuloaga, ¿para qué estás entrando rollo? Pero no nos metan todos en la misma canasta, porque eso sí no se puede. No, es que lo bueno que tiene el partido, que ni siquiera estáis de acuerdo en eso. Ya los dividió Uribe. Santos agarrando a unos, Uribe a otros, otro Ese por me ahí, parece- Marta Lucía. Estoy de acuerdo, mire, me parece Y la mermelada regándose. el peor de los mundos es lo que está viviendo el Partido Conservador. Unos están alrededor de la candidatura de reelección del presidente Santos, ya definidos. Sí. Otros están tratando de jalar hacia el se me uribismo, olvidó. incluso en el directorio. Y los ¿no? otros están investigados por la Dirección Nacional de Seguridad. Investigados ahí en todos los partidos, eso sí, no, hasta en el polo, presos. Bueno, Entonces, eso sí, no, pero en los todos. conservadores también. En todos,
pero Sí. es que me cuando salen a decir que los conservadores, Sí, no, claro que todos. sí, pero en todos. Pero eso no quita. Pero déjame termino, Eso no exacto. quita. Pero hay Es un argumento muy malo para... Es que en todos los partidos los hay. mejorar. Es decir, yo no puedo permitir que en todos solo digan que en los conservadores. Claro que hay malos y hay ladrones en los conservadores, pero también hay gente decente y buena. Yo me parece que ponerle a todo un rótulo no es sano. Pero venga, unos alrededor ya entregados a la reelección del presidente Santos. Otros tratando de llevarse el partido para el uribismo. Y ya vemos unos pocos tratando de decir, oye, hagamos el esfuerzo, intentémoslo, pensemos en candidaturas, invitemos conservadores valiosos a que hagamos el esfuerzo, así saquemos 500.000 votos, 600.000, 700.000, 1 millón. Es que hay que hacer el ejercicio. Tenemos que salir a vender nuestras ideas por todo el país. Hay ideas para vender, es decir... No, y tenéis unos líderes incomparables, Así Gerlain. No, pero Presidente del No, me partido. sabote. No, es cierto, Omar. yo creo que el partido no puede perderse en el escenario electoral Pero, que estamos viviendo. pero como están las cargas, lo más probable es que Está muy sigan dividido. los mismos con Y las ese es el mismas. gran problema. Y que sea Gerlain, El partido está muy de 1 a dividido. 10, que sea Gerlain el partido está presidente, muy dividido. perdón, la cabeza de lista del Partido Conservador. No 1 a tengo 10. ni idea. Yo he dicho que tendríamos que darle oportunidad a las nuevas caras del partido y a nuevas figuras, como así que los mismos. No, pues como vamos, la cosa... Vamos. Hoy no duermo. Pero hay Hoy que no- hacer hoy no muchos duermo. esfuerzos, de Carlos. todas maneras, porque hay que realmente... La propuesta de Claudia de meter gente que Sí, está en el eso Congreso. eso es bueno, pero Como mire, usted- lo más importante es cómo influir en la ciudadanía. ¿Qué mensaje hacer? No sé, tiene que haber que él se un ofrece. esfuerzo democrático, porque es que hoy las encuestas lo tienen la lista Clinton, ¿no? Que saben a cuál me ¿Cómo- refiero. ¿Cómo así? A ver. La lista Clinton, así le dicen a la lista de Uribe Centro Democrático. Entonces es de la que está como mejor en las ¿Y encuestas. por qué la lista Clinton? Bueno, porque ahí hay varios que Le dicen- merecen ese No triste conocía honor. esa parte. Pero ¿no? también Entonces, a mí me parece que hay que hacer es un esfuerzo entre todos los que podemos hacer avanzar la democracia. ¿Y usted está de acuerdo con esa propuesta de Claudia de meter la gente Sí, eso hay que es hacerlo, líder hay que- en mire, muchos campos, eso lo que vamos no a ha hacer, podido María llegar Elena. al Congreso? El viernes de esta semana comienza el Congreso de la Unión Patriótica, ahora con personería y todo esto. Va a ser viernes, sábado y domingo. Y a usted Y van a ahí va a hacer- estar centrado el esfuerzo de la Unión Patriótica. A mirar a ver si vale la pena hacerlo. ¿Y quiénes estarían ahí? Bueno, Digamos ahí- nombres. Bueno, no, ahí está, incluso viene Aida Bella. Aida Otra llega vez de mañana. tantos años. Aida llega mañana después de que no había regresado después del atentado criminal. Aida va a estar en el Congreso, va a estar el presidente de la Unión Patriótica, que es Homer Calderón, va a estar Jair Quiroga, va a estar el Partido Comunista, que fue fundador también de la Unión Patriótica. Y Ahí está- vamos a estar está- nosotros. Y otros sectores, Marcha Patriótica va a estar ahí, porque Marcha decidió no lanzar listas, no tiene listas a nombre de Marcha Patriótica. No para recogió recoger las ni firmas. esas cosas, pero va a estar mirando ¿Cómo entra? la posibilidad en la Unión Patriótica, y aquellos sectores de Marcha que así lo deseen, pues seguramente se vincularán al tema electoral, por supuesto. Antonio, Dígame. usted No, que todo lo nosotros sabe. Usted sé- que todo lo sabe. No, yo no lo sé todo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por construir unas listas al Congreso de la República. ¿Y la Una propuesta de Claudia, la propuesta Una de Claudia? lista al Senado. A nosotros nos parece que, a mí personalmente me parece que el espíritu que plantea Claudia de renovación del Congreso, con listas integradas por personas decentes, por personas que movilicen una opinión democrática en el país, es un esfuerzo que vale la pena hacer, que es necesario hacer, y nosotros lo vamos a hacer en la lista al Senado y en la lista a la Cámara de Representantes. No solo estamos esperando que los que quieran ser candidatos en las listas nuestras se inscriban, sino que estamos hablando con mucha gente y estamos en una búsqueda activa de personas como Claudia López. El propio Antanas incluso ha dicho que Sí, está que pensando dijo que la está posibilidad de encabezar la lista nuestra incluso, de estar en la lista nuestra al Senado, en fin, estamos en eso. Pero nosotros no renunciamos a la vocación de gobierno. Nosotros no solo estamos con la paz, Ustedes están en ese con la sentido paz no es- que está negociando Santos, sino que nosotros creemos que podemos representar un proyecto político comprometido a fondo y conocedor de la construcción del posconflicto. Pero además, hay cosas de la agenda de Santos que no nos gustan, ¿no?
y que nos convocan a construir una propuesta mucho más allá de la paz, siendo la paz, por supuesto, un asunto prioritario. El tema de la locomotora minera, eso es un asunto que hay que revisar. El tema de la reforma a la salud, la reforma a la justicia que fue aplazada, el tema de la educación superior y de la educación pública, digamos, la revisión de los TLCs y todo lo que pasó con los 14 sectores agrícolas que se movilizaron en el paro agrario, etcétera, etcétera. De tal suerte que bueno, vamos a tener un proyecto presidencial y para eso son las 2 vueltas presidenciales. Ya sabremos qué pasa para hacer alianzas y segunda vuelta. Antonio, perdóname una sola cosita, María Jiménez. Eso es muy interesante, por supuesto, y estoy de acuerdo en lo que hablas del TLC, etcétera, etcétera. Pero un mensaje muy claro sí tienen que dar los verdes, si están dentro o fuera del gobierno. Porque pero ya lo decidimos. Muy chévere hablar. Sí, pero hay gente dentro del gobierno. Nosotros decidimos que no estábamos en la Mesa de Unidad Nacional ni en el gobierno. Pero Lucho. Pero el presidente decidió que él se quedara y él se quedó a título personal. Eso es incoherente. Sí, claro, pero lo que nosotros sí no vamos a hacer es entonces producir una resolución de expulsión de Lucho. Bueno, no. Lucho tomó una decisión personal que es una decisión que tomó él y el presidente de la República. Pero hoy nadie está en el gobierno ni puede estarlo en nombre del Partido Verde. Pero Lucho está de todas formas. No está en nombre de la Alianza Verde. Sí, pero tampoco ha sido expulsado. Él no está. El hijo de Lucho sí. Claro, el hijo de Lucho está en la Alianza Verde. El hijo de Lucho. Salud, porque ya nos vamos. Momentico, ya el cierre, te toca a ti. No, pues que la gente decida, es decir, yo creo que a todo el mundo nos gustaría saber, por ejemplo, yo si votara, que no voy a votar, si votara me gustaría saber que es un partido que sí busca una salida negociada a un conflicto armado, pero nada fuera de justicia y paz, por ejemplo, en mi caso. A mí me gustaría negociar, pero dentro de los parámetros de justicia y paz, ni una cosa más. Pero me gustaría saber qué piensa, por ejemplo, en temas que para mí son importantes, en temas morales. Yo tengo muchos amigos gays, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la adopción. A mí los matrimonios gays prefiero las parejas. De hecho, hay una serie de cuestiones que de pronto para mí son importantes, de pronto para otro no. Hay cuestiones económicas. Yo estoy en contra de la locomotora minera, pero radicalmente en contra. Pero hay gente que de pronto sí, decir, yo quiero saber que estoy votando. Que estoy votando, no solamente que sea bueno. Yo creo que todos somos buenísimos. Pero luego, ¿qué vas a defender ahí cuando... ¿La mermelada? Bueno, en todo caso, como ustedes pueden ver, todavía estamos muy lejos de saber para qué sirven los partidos en este país, porque todavía andamos confundidos, esa es la verdad. Pero se abren interesantes perspectivas que antes no habían, y una es la Alianza Verde y otra es todo lo que se está haciendo, movimientos como Movimiento por la Marcha Patriótica, y también en la derecha con el expresidente Álvaro Uribe. De eso que podrá venir, no vamos a saberlo sino en los próximos meses, cuando se aliste todo para iniciar las elecciones en el 2014. De todas formas, muchas gracias por haber venido, y a ustedes los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches.